Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el Dr. Ricardo. Hola, buenos días. Estamos aquí en tu programa Espacio Saludable. Recuerda, los miércoles 9 a.m. tienes una cita aquí en Radio Vida 105.1 FM aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues una mañana lluviosa, una mañana tranquila que vamos a disfrutar. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa interesante, de esos programas que siempre hacemos aquí en Radio Vida. Tenemos un especialista en el tema, como siempre. Y bueno, pues no le cambies, quédate ahí. Prepara tu tacita de café, tu tacita de chocolate, de agua, lo que tengas a la mano. O si estás desayunando, un saludo para los que ya están desayunando tan temprano. Y bueno, no es ni tan temprano, a las 9 de la mañana ya es el horario. Y un saludo para todos los que nos escuchan en todas las poblaciones aledañas aquí al puerto Lázaro Cárdenas, para acá, para Michoacán, en La Mira, Playa Azul y todos esos pueblos que nos dicen, aquí te escuchamos. Muy bien, pues un saludo para todos ellos. Y también para aquí, para Guacamayas, es uno de las ciudades importantes aquí cerca de Lázaro Cárdenas. Y también para acá, para Guerrero, ahí en los patios que nos ayudan ahí a hacer labores de logística. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan ahí en los patios, Zacatula, Naranjito y Las Tamacuas, por ahí, todos esos patios que hay gente que nos está escuchando ahí, que nos han dicho, te escuchamos, bueno, muy bien, pues aquí está Radio Vida 105.1 FM, aquí en Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues un saludo también especial ahí para la presidenta del Consejo de Vigilancia del Ejido de Zacatula, Sujei Carrillo, que nos está escuchando también, dice, te estoy escuchando. Ah, bueno, pues ahí estamos. Pues es un gusto para mí estar siempre escuchándoles a ustedes, sabiendo que nos están escuchando, perdón. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema interesante. No todo lo que duele es ansiedad, el tema de la psicóloga Ali Abigail Islas. Y bueno, pues yo quiero también presentarla a ella y darle un saludo y decirle bienvenida psicóloga Ali Abigail Islas, bienvenida a Radio Vida 105.1 FM aquí en Lázaro. Muchas gracias, doctor Ricardo. Pues nada, agradecida con la invitación, agradecida también con el público que nos está escuchando. Tal cual como dijo, es un tema muy interesante, es un tema que si bien en la actualidad nos es necesario voltear a ver, ¿no? Hacerlo como un tanto más presente en cuestión de todo lo que se vive cotidianamente y en cuanto a pues también los términos que estamos utilizando actualmente cuando hablamos de salud mental. Entonces, pues nada, agradecida y tal cual como dije unos minutos antes, prepárense su tacita de café, prepárense su tacita de té, ¿no? Porque pues va a ser una conversación muy, muy interesante. Muy bien, no todo lo que duele es ansiedad. ¿Por qué el título? El título me parece muy interesante, hablar de salud mental, hablando de salud mental. Sí, realmente, mira, le voy a ser muy franca, cuando estaba queriendo, ¿no? Elegir un tema, me vino a la mente mucho la problemática o alguna de las situaciones que se vive en el consultorio actualmente. Y es que muchos pacientes o algunas personas llegan refiriendo sentirse ansiosos,
¿no? Dentro de esta situación, a veces se llega a catalogar ciertos síntomas, ¿no? Y llegamos a poner una etiqueta sobre nosotros o un autodiagnóstico también muchas veces, ¿no? Dependiendo de los síntomas que tenemos en ciertos momentos. Entonces, el tema justamente va referente a esto y va con el objetivo de saber identificar si realmente lo que me está doliendo puede ser ansiedad, o si lo que me está doliendo viene de una tristeza, si lo que me está doliendo viene a través del estrés, si lo que me está doliendo viene a través del agotamiento, ¿no? Entonces, por eso es que elegí este título, ¿no? El objetivo, como lo mencioné antes, es saber identificar inicialmente nuestras emociones y de ahí también identificar qué parte de nosotros, qué parte de nuestro cuerpo, qué es lo que nosotros estamos de pronto catalogando como ansiedad. Por eso es que el tema fue y espero que pueda caer como en cada uno de nosotros, en cada uno de lo que nos escucha, ¿no? Esta conciencia para entonces cuando yo sienta, ¿no? Cuando yo me identifique, pues pueda aprender a pedir ayuda. Sí. La palabra ansiedad se ha generalizado y se ha vuelto como común en los labios de las personas que lo dicen. No hay muchas personas que lo dicen en la calle o simplemente que llegan al consultorio, como dices, vengo a consulta porque me siento muy ansiosa. Pero es importante saber, que la gente sepa cómo poder nosotros saber si estamos frente a un trastorno de ansiedad o estamos padeciendo otra cosa que no es ansiedad precisamente. Claro, tal cual como lo menciona. Actualmente ya incluso en conversaciones con amigos, ¿no? De pronto ya hay alguno que dice, es que comencé a sentirme con tales síntomas y por eso es que yo creo que estoy ansioso, ¿no? O de pronto, es que me siento súper fatigado, me siento súper cansado, o de pronto sientes hasta taquicardia, sudoración en las manos, ¿no? Y de pronto ya cometemos ahí como un error en llamarlo ansiedad cuando pueden ser otro tipo de situación, algún otro tipo de, incluso enfermedad, ¿no? Nuestro cuerpo responde de muchas formas a distintos aspectos, a distintos estímulos, y dentro de ello es que en ciertas ocasiones lo nombramos ansiedad. Actualmente vivimos en un mundo donde nos basamos a través de la tecnología, ¿no? Y quién no de pronto se ha metido como a estos TikToks y observando y haciendo o visualizando algunos videos, nos quedamos en aquellos que nos llaman la atención porque llegamos a identificarnos, y muchos de estos tienen que ver con el tema mental, ¿no? Y de pronto ya vemos en redes como algún síntoma y llegamos a identificarnos, y por eso es que muchas veces creo que podemos confundirnos igual con lo que vemos en redes sociales. Entonces, el llamar ansiedad a los síntomas que yo tengo también nos puede llevar a la confusión y al error de no saber identificar de dónde vienen esos síntomas. Entonces, creo que lo ideal actualmente es reconocer las emociones que yo estoy presentando, ¿no? De manera inicial. Creo que esa es una de las cuestiones por las cuales confundimos lo que realmente estamos sintiendo. Una pregunta que yo les hago usualmente dentro del consultorio es ¿cómo estás el día de hoy? ¿No? Y automáticamente viene esta respuesta donde ellos responden bien, ¿no? Pero dentro de ese bien a mí me gusta cuestionar también qué es bien, porque incluso hemos aprendido, ¿no?, a responder de manera automática sin reconocer lo que realmente estoy sintiendo. Y desde ahí viene el desconocimiento. Dentro del bien, ¿no?, puede existir un bien triste, bien contenta, bien aburrida, bien cómo. Y creo que ahí es donde comienza, ¿no?, esta confusión de no reconocer qué es lo que realmente estamos sintiendo en ese momento. Para los que nos escuchan, ¿cómo podríamos saber que estamos frente a un episodio de ansiedad?
Claro, para esto, la ansiedad, vamos a entenderla que es una respuesta natural de alerta de nuestro organismo. ¿Vale? Nuestro cuerpo siempre reacciona ante situaciones de peligro o en situaciones de estrés. Entonces, ¿qué sucede? Un episodio de ansiedad viene cuando nuestro cuerpo recibe esta información a través de nuestros sentidos, ¿no? Y nuestra amígdala, que es el primer órgano que reacciona ante estos estímulos, se enciende. Es como una alarma, ¿ok? Entonces, esta alarma se prende cada que hay peligro. Un episodio de ansiedad o un cuadro de ansiedad viene cuando nuestro cuerpo tiene esa alarma. Y aquí voy a poner un ejemplo muy, muy básico, ¿no? La ansiedad es como un detector de humo, ¿de acuerdo? Nosotros los hemos visto en películas, lo hemos visto como en algunas series. ¿Y qué sucede? Este detector de humo, ¿no? Se prende cuando comienza a percibir que hay humo. ¿Qué sucede? Nos salva, nos libra de cierto peligro, ¿no? Pero aquí el conflicto viene cuando este detector de humo se enciende aún sin haber una causa aparente de peligro. Nuestro cuerpo reacciona de la misma forma. Un cuadro de ansiedad es esto. La ansiedad viene a nosotros a través de los estímulos. Eso ya lo visualizamos. Pero ¿qué sucede? Esta desaparece, ¿no? Cuando el peligro ya no está. Eso es lo real, eso es lo sano. Lo que deja de ser insano es cuando este sentimiento, ¿no? O esta alarma permanece todo el tiempo. Cuando de pronto, ¿no? Comenzamos a sentir que nuestro cuerpo ya vive, se le llama en hipervigilancia, es cuando nuestro cuerpo ya está todo el tiempo en alerta, aún sin haber una causa aparente en cuestión de peligros. Entonces, un cuadro de ansiedad comienza por ahí también. Y ahí es cuando nos es necesario una valoración, cuando nos es necesario pedir apoyo, cuando nos es necesario ir con un terapeuta, con un profesional en la salud para que pueda apoyarnos a diagnosticar o a entender qué es lo que estamos viviendo. Ok, entonces, entendiendo, es la ansiedad, entonces, estimados radioescuchas, la ansiedad la podemos catalogar de dos formas. Una ansiedad normal, donde pues todo el mundo la padece, porque es una alarma, es una respuesta de nuestro cuerpo hacia el peligro y nos salva del peligro. Pero hay ocasiones en que esta alarma se queda encendida o aunque no haya ningún peligro, esta cuestión de pensar, de sentir, no se apaga, no se controla, sino que vienen muchos pensamientos, inclusive pensamientos catastróficos, como de muerte, como, ay, siento que me voy a morir, me voy a morir, y hasta planean su funeral. Entonces, entendiéndolo de esa forma, hay, digamos, una ansiedad donde es completamente normal, y hay otro tipo de ansiedad donde es completamente anormal, ¿no? Así es. Y creo que dentro de justo esta explicación nos es necesario voltear a ver la parte de mis emociones, ¿no? Lo mencionábamos al principio. Y algo que todos deberíamos conocer de primera instancia es cuáles son mis emociones, ¿no? Usualmente yo les pregunto, ¿ustedes conocen sus...? Es más, voy a lanzar esta pregunta de pronto al público y a usted, Doc, que yo estoy segura que probablemente muchos van a saberlo, pero ¿cuáles son las emociones primarias? Uh-huh. Si yo sé ese dato, probablemente tengo una conciencia de mi estado anímico, ¿no? En cuestión de mis días, de mi día a día. Puedo actuar en cuanto a lo que estoy sintiendo. Pero ¿qué es lo que llega a suceder algunas veces dentro del consultorio? Y me puedo percatar. A veces no podemos reconocer nuestras emociones.
nuestras emociones primarias. Hay una película que me gusta mucho porque habla justo de una realidad, de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, y es esta película de Intensamente, ¿no? Que justo viene tristeza, justo esta alegría, terror, viene asco, ¿no? Y todos estos personajes son impresionantes. Y justo dentro de ellos aparece ansiedad. Uh-huh. Y la ansiedad, tal cual como comentábamos antes, es una emoción. Fíjese, algo muy curioso. Todos queremos huir de la ansiedad, ¿no? Como que de pronto es una emoción que a nadie nos gusta sentir. Sin embargo, tiene su función, y su función es demasiado buena. Nos anticipa, ¿no? A cierta medida nos anticipa de ciertos peligros. La emoción, como todas las emociones, llámese enojo, todas las emociones son absolutamente buenas. Y creo que algo que hemos aprendido muchas veces, a que catalogamos emociones tanto buenas como malas, ¿no? Pero a veces le damos más peso a las malas, y de pronto nos quedamos con esas emociones malas que nosotros creemos malas, y es de las que queremos huir. Y de pronto ansiedad entra como en este catálogo de ansiedades que ponemos no volver a repetir, ¿no? Pero lo real es que toda ansiedad tiene su propia función, toda emoción, tiene su propia función, y dentro de ellas la ansiedad es una emoción que nos viene a facilitar, que nos viene a prevenir, que nos viene también a cuidar, ¿no? De cierto tipo de situaciones. Entonces creo que algo que necesitamos conocer todos es que todas nuestras emociones son buenas. Y eso me gustaría que el público lo sepa, porque el reconocernos a nivel emocional nos va a ayudar justo a reconocer o a tener esa conciencia que a veces nos es necesaria para poder abordar lo que yo estoy sintiendo. Siempre el conocer nuestras emociones es conocernos a nosotros mismos. Así es. Es entonces cuando nosotros podemos... cuando nosotros nos empezamos a conocer, y empezamos a conocer cómo pensamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos, esa tría, ¿verdad? De pienso, siento y actúo, que la debiéramos de conocer, de dónde viene nuestra conducta, de dónde viene, por qué nuestro estado de ánimo, a veces alegre, a veces triste, a veces desganado, a veces aburrido, o a veces en peligro. Todo ese tipo de emociones nos hace conocernos a nosotros mismos, saber cómo reaccionamos, por qué reaccionamos, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces conocernos a nosotros mismos, ¿no? Así es. Creo que justo en la actualidad dejamos pasar muchas veces lo emocional, ¿no? Si bien es algo muy evolutivo, vamos a ponerlo así, el que hoy hablemos de salud mental, ¿no? Para algunas personas aún sigue siendo un tema tabú, vamos a ponerlo así, ¿no? Aún se sigue escuchando la persona que dicen, pues yo para qué voy al psicólogo, ¿no? Si yo no estoy loco, o de pronto para qué voy al loquero. Entonces es muy curioso cómo la gente aún sigue percibiendo como la salud mental dentro de ciertos mitos, ¿no? Pero hay algo muy curioso, hay mucha gente que decide ir con un chamán, que decide ir como con una persona que pueda ver el futuro y estas cosas, ¿no? Antes de visualizar o de ir con un psicólogo, con un
especialista de la salud. Entonces, nos es necesario que hoy en día podamos darle más auge a todo lo que es la salud mental. Y creo que si todos pudiésemos normalizar un poco más el término, mucha gente le prestaría más atención a lo que siente, y tal cual como lo mencionó, existe esta triada. Yo le llamo la triada perfecta, ¿no? Es analizar mi pensamiento, saber qué es lo que estoy sintiendo y por ende saber de qué forma voy a actuar. Si nosotros pudiésemos tener como conciencia justo de esta triada, creo que podríamos ahorrarnos muchos temas en cuestión de salud, muchos temas en cuestión de conflictos, muchos temas en cuestión de trabajo, ¿no? Dependiendo de cada una de nuestras áreas. Entonces, sí, realmente conocer lo que sentimos es algo fundamental hoy en día. Sí, claro. Y bueno, pues siempre es bueno aceptar primero nuestra condición mental, porque muchas veces hay muchas personas que evaden el tema, ¿no? Evaden el tema porque tiene que ver con el pensar o el cómo me siento o el cómo actúo. Entonces, pero es bueno saber y enfrentar y investigar también acerca de nuestra salud mental, porque la salud mental que nosotros experimentemos en nuestra sociedad es como poner o quitar un granito de arena a la sociedad, ¿no? Así es, y qué bueno que toca el tema, Doc, porque creo que anteriormente, justo recuerdo la primera oportunidad que tuve con usted de hablar sobre ciertos temas, y el tema que conversamos es de pronto ser ese adulto que necesitábamos de pequeños, ¿no? Y recuerdo que justamente hablábamos sobre estas heridas de infancia, que hablábamos sobre ciertos mecanismos de defensa, la forma en cómo aprendemos, y creo que todo, absolutamente todo está enlazado. Entonces, justo esta parte que tocó, el evadir, ¿no? De pronto como esta parte emocional es lo que nos mantiene atados muchas veces, como a cierto pasado, a ciertas heridas, a cierto rencor, ¿no? Algo que se vive actualmente y que me ha tocado mucho ver en adultos, es la parte de la falta del perdón, ¿no? Y es la parte de evadir justamente lo que estoy sintiendo. Y creo que muchos aprendimos de esa forma, ¿no? Como que, puedo ir al dentista, puedo ir al otorrino, puedo ir al neurólogo, puedo ir con distintos especialistas, pero cuando hablamos justamente de ir o acudir con un psicólogo, evadimos ese punto de ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos caer como en este estigma que justamente es yo no estoy loco, ¿no? Entonces, por eso creo que a veces se llega como a complicarse uno de más desde esa primera instancia, el no reconocer o el de pronto intentar como evadir esos temas, ¿no? Y por qué de pronto se vive mucho, o lo que yo he podido percatar, claro, también adolescentes, claro, también jóvenes, pero usualmente más en los adultos, ¿no? Se llega a visualizar esta parte de salud mental como está de más. E incluso se ha llegado a escuchar como hasta que toque fondo, ¿no? De pronto es cuando voy a acudir con un psicólogo, hasta que toque fondo ya es cuando voy a acudir con un terapeuta, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces tenemos como este cúmulo de problemas, tenemos como este cúmulo de insatisfacción en nuestra vida, estos vacíos que de pronto no podemos llenar y lo queremos llenar con compras compulsivas. De pronto tenemos tantos temas que resolver en nuestra vida que a veces decidimos evadirlo antes de ir con un terapeuta. Y creo que desde ahí comenzamos también como a cometer ciertos errores
y también, ¿por qué no llamarlo falta de amor, ¿no?, hacia nosotros mismos? Es como si un día de la nada dejáramos que una de nuestras muelas se destruya completamente, ¿no? Que una caries destruya nuestra muela completamente y entonces sí, acudir con un dentista. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya no habrá mucho que rescatar de esa muela. ¿Por qué? Porque dejamos que avanzara esa caries y que destruyera todo a su alrededor. Lo mismo pasa a nivel emocional. A veces queremos ir cuando ya todo está destruido, cuando antes tuvimos ciertos síntomas, cuando antes tuvimos ciertas alertas, cuando antes tuvimos estas emociones que querían ser validadas, ¿no? Este dolor que quería ser escuchado, esta tristeza que quería ser escuchada, este agotamiento que quería ser visualizada, pero pues lo dejamos a último. Por eso nos es necesario entender que no todo lo que duele va a ser ansiedad. No podemos autodiagnosticar, ¿no? Y entrar también en la conciencia de que más allá de nombrarlo ansiedad puede tener otro término, y si yo no conozco aquello que tengo, pues no vamos a poder trabajarlo. Sí. Y justamente con eso vamos a continuar, como nosotros somos seres tripartitos que necesitamos también la intervención de un psicólogo. Y vamos a un corte comercial, no le cambies, estamos en un tema interesante y regresamos. Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Estamos de regreso ya en tu programa Espacio Saludable y bueno, saludando a quienes nos escuchan allá en Zacatula, a las autoridades ejidales ahí, Sujei Carrillo ahí que nos está escuchando, dice aquí estoy escuchando. Muy bien, gracias por escucharnos y estamos en el tema de no todo lo que duele es ansiedad, así que con una especialista en el tema, la psicóloga clínica Ali Abigail Islas, que nos está explicando todo lo que es y lo que no es, y lo que percibimos a veces como ansiedad, que a veces no es ansiedad. Y bueno, pues antes de ir al corte decíamos, necesitamos los especialistas de nuestro cuerpo. Somos seres tripartitos, somos seres que espíritu, alma y cuerpo, necesitamos remedio para lo físico, remedio para lo espiritual y también remedio para lo emocional. Que bueno, la psique es una estructura muy grande que está ahí y que a lo mejor una radiografía no va a salir, pero es algo grande que tenemos los seres humanos y que necesitamos a veces muchas curas, mucha atención en el área de la salud mental, en el área de la salud emocional. Y para eso estamos hablando, con eso estamos hablando de que no todo lo que duele es ansiedad. Y necesitamos, aunque no nos guste a veces, decir, voy a ir con el psicólogo para que me haga una valoración de mi estado mental, ¿no? Así es, realmente creo que esta parte justo que acaba de mencionar es bien importante. Estaba buscando otra palabra para no catalogar, ¿no? Esta parte, esta necesidad en cuanto a salud mental, pero creo que importante es la forma correcta, ¿no? Todos necesitamos tener una valoración, todos necesitamos, bueno, algo que yo les menciono mucho es, pues todos los psicólogos igual vamos al psicólogo, ¿no? Creo que el área de lo mental, de las emociones, es sí o sí tener una supervisión. ¿Por qué tener una supervisión? ¿Qué sucede
justamente con todo lo que está más allá, ¿no?, de lo que puede ser ansiedad. Algo que puedo notar, que justo por los síntomas se llega a confundir, ¿no?, la parte de ansiedad con otro tipo de enfermedades, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser como el agotamiento físico. ¿Y por qué lo menciono? Los síntomas que muchas veces ocurren dentro de esta parte emocional pueden confundirse, ¿no?, con un cuadro de ansiedad. Esta parte de sudoración, esta parte de taquicardias. Digo, cada persona vive los síntomas de distinta forma. Uh-huh. Solo que muchas veces llegamos como a, si los identificamos, ¿no?, llegamos a confundirlos con otro tipo de factores, ¿no? Uno de ellos, como lo mencionaba, es la parte de la fatiga o el agotamiento. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, con los síntomas, esta irritabilidad, esta taquicardia, de pronto como esta falta de aire, puede imitar un cuadro ansioso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A veces estos síntomas también tienen que ver con el cómo nosotros cumplimos nuestros ciclos de descanso, ¿no? También es voltear a ver de qué forma yo estoy cumpliendo con mis ciclos de sueño. Tengo pacientes que de pronto llegan al consultorio y comienzan a contarme su día, y dentro de ello, ¿no?, lo más relevante que ellos, o lo que ellos notaron es que me dio un cuadro de ansiedad porque me pasó esto. Y mientras más revisamos y más profundizamos en cómo estuvo su día, comenzamos a encontrar que hubo un desvelo, porque se quedó viendo redes sociales a las 2 de la mañana, porque de pronto su alimentación no estuvo del todo correcta, porque de pronto tuvo un sobreejercicio o sobreejercitamiento, ¿no?, quizá en el gimnasio, y de pronto también ahí pueden comenzar ciertos factores que llegan a afectarnos a este nivel. Entonces, por eso es necesario reconocer en gran medida lo que estamos sintiendo. Otro factor que de pronto podemos, otra situación que de pronto podemos confundir con ansiedad es el estrés diario, ¿no? Esta reacción que podemos tener a un problema, llámese de trabajo, llámese económico, ¿no? Y recuerdo mucho una ocasión, Doc, le voy a contar, sí, porque los psicólogos también somos humanos y porque los psicólogos también tenemos ansiedad. En una ocasión, y estrés, por supuesto, en una ocasión yo recuerdo que iba al trabajo, ¿no? Y mi hora de entrada era a las 8 a.m. Y recuerdo que yo iba en el colectivo y no sé, por alguna situación se me hacía tarde. Entonces, dentro del camino, pues yo comencé a sentir estos síntomas, ¿no? Tamborileo en mis manos, de pronto esta sudoración, y mi mente comenzó a imaginar, ¿no?, como de pronto todos los escenarios caóticos que podían ir en mi contra, y entonces era, seguro mi jefe me va a correr, seguro ya no voy a tener un solvente económico, ¿no? Y cuando comienzo ya llego al trabajo y nada ocurrió. Ahí punto, ¿no? Nada ocurre, el jefe no me regaña, ni siquiera me vio cuando entré. Entonces todo esto que yo sentí, ¿no?, pudo confundirse con un cuadro de ansiedad. Pero ¿qué es lo que realmente ocurrió? Yo me estresé. ¿No? Una, porque los carros no avanzaban, yo me estresé. Dos, porque quizá la combi en la que iba pues no se apuraba, no falta de pronto el conductor que está esperando a que gente suba más en cada parada y hace paradas extendidas. Y entonces en este punto yo ya estaba imaginando muchas situaciones, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esta parte? Dentro de nuestra vida o dentro del día a día podemos vivir situaciones donde podemos estresarnos, donde podemos llevar estos síntomas como a un punto alto, pero no necesariamente va a ser ansiedad. La ansiedad, como ya lo vimos antes, puede verse de distintas formas. El estrés diario es una reacción que tenemos, pero cuando el problema desaparece, todo se resuelve, ¿no? Entonces ahí podemos identificar que no fue ansiedad, sino fue un momento en el que yo me estresé demasiado. Cuando me di cuenta que nada pasó, desapareció.
Sí. Entonces, es válido también comenzar a identificar qué de lo que estoy sintiendo, ¿no? Puede sí ser ansiedad, como puede ser otro tipo de situación que estoy viviendo en ese momento. Algo que también puede confundirse mucho y actualmente en consultorio también puedo visualizar son los duelos, ¿no? A veces tenemos estos duelos pendientes y usted lo mencionaba al inicio de la entrevista el día de hoy, y es que a veces tenemos como ciertos miedos, ¿no? Y uno de ellos siempre es el miedo como a la muerte. Uh-huh. Y podemos identificarlo en algunas ocasiones y me ha tocado escuchar mucho, ¿no? Con un paciente, tengo el permiso de mis pacientes, ¿no? Para contar algunas historias. Y le cuento, tengo un paciente que llegaba a consultorio con un miedo excesivo, ¿no? A la muerte. Conforme profundizamos en su historia, nos dimos cuenta que estos síntomas que él refería, se levantaba por las noches con esta exaltación en su pecho, con esta sensación de ahogo, como esta falta de aire, ¿no? Este tamborileo, sudoración. Y él me decía, es que son cuadros de ansiedad muy grandes que yo no puedo trabajarlos, aún así con las herramientas, las técnicas, me es un poco complicado poder controlar. Sí. Conforme más avanzábamos en la estructura de lo que él estaba pasando, viviendo, pues nos dimos cuenta que lo que él realmente tenía era este miedo, ¿no? A morir. Y ahí viene otra situación que no sé si alguna ocasión vio la película de Madagascar, ¿no? Esta jirafa que siempre sentía que de todo se enfermaba, sí, ¿no? Y que de pronto todo le hacía daño. Bueno, pues esta persona realmente lo que estaba viviendo era un trastorno, ¿no? De hipocondria. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? En algunas ocasiones también vivimos ciertos miedos que nos hacen pensar nuevamente que es ansiedad, pero si nosotros no llegamos al génesis, si nosotros no llegamos al origen de lo que está causando esos síntomas, no vamos a poder encontrar la forma de sanar, ¿no? Muchas veces podemos irnos, si yo me hubiese ido con estos primeros síntomas, ansiedad y tal, quizá yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer ejercicios de respiración y vamos a encontrar y tal, ¿no? Pero ¿qué pasa si de pronto no profundizamos y encontramos que lo que realmente él está viviendo pues es un miedo, ¿no? Un temor, o quizá el no llegar ahí nos hubiese dificultado, ¿no? Realmente esta parte de poder sanar lo que él realmente necesitaba sanar. Entonces, vuelvo a nombrar la importancia de aprender a reconocer qué es lo que nos está doliendo. Qué es lo que realmente nos está pasando. Y creo que tal cual como lo dijo, a nivel espiritual también podemos traer muchas situaciones, ¿no? Y aquí voy a ahondar un poquito más en cuestión de nuestros pasados, ¿no? Antepasados. El libro más vendido a nivel mundial es la Biblia. Y en él podemos, si nosotros leemos, podemos ver incluso personajes que en algún momento de su vida sufrieron ciertas crisis, sufrieron algunos episodios de tristeza profunda, ¿no? Podemos encontrar a distintos personajes que padecieron, que sufrieron, que vivieron un episodio de... Entonces, creo que la ventaja que hoy tenemos es que podemos hablar sobre salud mental. Antes no se podía. Uh-huh. Pero lo que yo puedo identificar en cada uno de estos personajes es que su manera de sanar fue tener este acercamiento a la fuente que nos da vida, ¿no? Es tener este acercamiento al ser que nos creó. Y algo que he detectado también en consulta es que los pacientes pueden salir, pueden sanar
cuando también tienen un acercamiento a su fe. Sí. Y para todos aquellos que de pronto se han sentido identificados con algo de lo que estamos conversando, quiero que sepas que el ir con un terapeuta es necesario. Pero si a nivel espiritual a veces seguimos teniendo vacíos, nos es necesario voltear a ver esa fuente donde nosotros podemos alimentarnos diariamente. Nos es necesario voltear y preguntarnos también qué es lo que puedo trabajar a nivel espiritual, qué es lo que puedo trabajar a nivel mental. Entonces, es muy importante también hablar sobre esto. Sí. Y no estamos hablando de imponer una religión o hablar de una religión. Ay, no, por supuesto. ¿No? Estamos hablando de la parte espiritual que es necesaria, porque somos seres tripartitos, somos seres que nos forma el cuerpo, alma y espíritu. Entonces es importante que volteemos a ver esa parte espiritual que no tiene que ver con religiosidad o con una manera de creer a fuerza en Dios, sino más bien es voltear a ver al que está por encima de nosotros, al que nos creó, lo dijiste muy bien, al que nos creó, al que sabe, al dador de la vida, al dador de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Yo siempre he dicho que el organismo del ser humano es un organismo perfecto, porque así lo hizo Dios. Dios hace cosas perfectas. Entonces, cuando esa perfección se daña, pues todo se empieza a desconectar una cosa con la otra. Entonces, creo que es momento de también ver la parte espiritual, la parte física, la parte emocional, pero también la parte espiritual, que es importante, ¿no? Claro, y reafirmando, ¿no? Justo lo que acaba de mencionar, no sé, a ver, esta parte es clara, no se trata de imponer ni hablar sobre religión, no, dicen muchos que hablar de política y religión no es extenderse, pero no se trata de ello. Quiero que podamos entender esto, el pedir ayuda conlleva, ¿no? El saber pedir ayuda conlleva a distintos factores. Lo que yo he visto en terapia es que el pedir ayuda a Dios, el pedir ayuda a este ser omnipotente, el pedir ayuda en general, ¿no? Es algo que nos va a tal cual nos va a ayudar, ¿no? A salir de este tipo de situaciones, de este tipo de malestar físico, emocional, espiritual, tal cual. Y aquí también quiero nombrar y de pronto a la gente que tenga la duda, ¿cómo logro diferenciar, ¿no? La ansiedad de otro tipo de trastornos, o cómo logro diferenciar la ansiedad, ¿no? O un cuadro de ansiedad. Y para esto yo necesito, o me gustaría que ustedes se hagan principalmente 3 preguntas clave. La primera de ellas es comenzar a identificar si lo que siento tiene una razón clara. ¿Por qué necesitamos hacernos esta pregunta? Ya vimos que la emoción, la ansiedad, es una emoción. Y la emoción es pasajera, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Yo entro en ansiedad, por ejemplo, cuando voy a cruzar la calle y veo que un carro viene, ¿qué es lo que hace en mi sistema neuroquímico? ¿No? Comienza a trabajar en nuestra amígdala, en nuestro hipocampo, en nuestra corteza frontal y nos hace tomar una acción. Pasando ese peligro, ¡pum!, mi sistema nervioso puede entrar en calma. Cuando comienza a hacer algo insano, es cuando comienzo a darme cuenta que mi sistema nervioso no tiene descanso. Es como lo que veíamos antes, ¿no? La parte de esta alarma, de este detector de humo. Si mi cuerpo entra en hipervigilancia, probablemente voy a
desgastarme, probablemente voy a entender que todo lo que estoy sintiendo no tiene una razón clara. Entonces, para poder diferenciar de la emoción allá un trastorno de ansiedad, es con estas preguntas. ¿Lo que siento tiene una razón clara? Si nos damos cuenta que todo lo que me está causando esta emoción de pronto viene de escenarios irreales, que de pronto viene por preocupaciones excesivas que no tienen un fundamento, entonces necesitamos saber que ahí necesitamos valoración. Segunda pregunta, ¿esto que siento, esta ansiedad, ha sido temporal o lleva meses acompañándome? ¿Qué sucede? Tal cual como lo comentaba antes, ¿no? A veces sentimos la emoción, ¿no? Puede durar unos minutos incluso, pero a veces nos dura semanas, nos dura meses. Entonces, si esto ya lleva en mi organismo durante meses, segundo foquito rojo que podemos prender, y entonces podemos decir, no sé, es necesario acudir a una valoración. Y número 3, si esto que yo estoy sintiendo comienza a afectar cada una de mis áreas, llámese trabajo, familia, relaciones afectivas e incluso la manera en cómo descanso, si yo ya le di check, ¿no?, a cada una de estas preguntas, lo que yo estoy sintiendo comienza a afectar cada una de mis áreas, nos es necesario pedir ayuda, nos es necesario acercarnos a un terapeuta para poder diagnosticar, ¿no?, para poder tener una valoración asertiva y entonces poder crear ya un plan o una planificación que pueda apoyarnos en este tema. Y el pedir ayuda no es sinónimo de falta de fuerza o de falta de voluntad, o no es sinónimo de sentirme menos que los demás. El pedir ayuda es algo normal que nuestro cuerpo nos está insistiendo, ¿no? Hay que voltear a ver la respuesta de nuestro cuerpo. Como bien lo decías, si le dimos palomita arriba a estas 3 preguntas, algo está pasando que no es normal y es necesario pedir ayuda. Y el pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de valentía, de interés por la vida, de interés por mí mismo también, ¿no? Claro, justo, creo que a veces pedir ayuda nos hace ver vulnerables. Algo que escucho también dentro del consultorio, su consultorio, es esta parte, ¿no? Lo que mencionábamos antes, esperarnos al final para poder pedir ayuda. El pedir ayuda tal cual como lo mencionó, no es debilidad, no es que sea menos fuerte, no es que sea menos. Esto es un reflejo también de amor propio. Es un reflejo de reconocer lo que realmente estoy sintiendo, de poder escuchar aquello que he olvidado quizá, ¿no?, al paso de los años. ¿Cuánta gente de verdad deja pasar sus emociones o consume sus emociones, se traga sus emociones incluso, ¿no? Y ya hasta que llega un momento donde explotó, donde tuvo ciertas situaciones, cuando comienza a darse cuenta que lo que realmente era necesario era decir, aquí estoy, necesito apoyo, necesito ayuda. Entonces, justo como dijo, no significa que somos débiles. No significa que somos menos fuertes, ¿no? Es un acto también de amor propio. Así es. Y entonces es cuando pues necesitamos buscar la ayuda, ¿no? Buscar la ayuda. Y bueno, pues me gustaría que nos dieras tu teléfono, si das consultas en línea o vía telefónica o de alguna manera,
que nos pudieras proporcionar tu número telefónico por aquellas personas que nos están escuchando y que se han dado cuenta hoy que necesitan alzar la mano y decir necesito ayuda. Claro, con gusto. Trabajo dos modalidades. Trabajo vía online, en línea, y trabajo mediante presencial, ¿no? Tengo mi consultorio acá en Tulancingo, Hidalgo, pero para los que son de lejos, podemos trabajar también en línea. Mi número es el 775-757-2347. Ahora sí que yo estoy para ustedes, lo que necesiten, si tienen preguntas, alguna duda acerca de cómo poder acercarse, de pronto alguna cuestión, con gusto puedo responderles, con gusto puedo atenderles también por vía telefónica. Pues ahí está, queridos amigos de Radio Vida, pues está ahí el teléfono de la psicóloga. ¿No lo repites, por favor? 775-757-2347. Ahí está, claramente. Bueno, pues fue un gusto para mí volver a tenerte aquí en la cabina de Radio Vida y en el interior de la radio, esta radio que hace la diferencia aquí en el puerto, donde los contenidos son altos contenidos. Y bueno, pues muchas gracias por apoyarnos, por aportar a la sociedad tus conocimientos, y bueno, pues haremos lo posible por que tú estés también en disposición para volver a enlazarnos con otra entrevista, con otro tema interesante. Claro, muchas gracias, Doc. Yo más que encantada. Si algo amo es mi profesión. Entonces, ahora sí que cuando usted guste, yo por aquí voy a estar con todos ustedes. Igual un agradecimiento a todos los que siguen, a los que continúan escuchando pues esta conversación. Y nada, muchas gracias nuevamente, Doc, por la invitación, por permitirme dar un poquito acerca de esta conciencia que todos deberíamos sería necesario tener. Entonces, muchas gracias, Doc. Pues ahí está la psicóloga clínica Abigail Islas, que estuvo con nosotros esta hora de 9 a 10. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, y gracias principalmente a los que nos escucharon hoy. Gracias a todos los que nos escucharán también en los podcasts, y bueno, ahí estamos para servirles. Y como siempre les digo, pórtense bien, que no cuesta dinero. Vamos.